esta mañana ya, desde hace algunos minutos, están magistrados, jueces, trabajadores del Poder Judicial Federal y también abogados que se han solidarizado con esta causa en una marcha pacífica que pues va de manifiesto su oposición en los términos en que está planteada a lo que se conoce como la reforma judicial. En esta ocasión me permito recibir en este espacio a Luis Reyes Andraca, presidente de la nueva Asociación de Abogados Morelenses para México, la NAME. ¿Cómo estás, mi estimado Luis? Gusto en saludarte. Gracias, Teodoro, gusto. Y a Miguel Ángel Córdoba Muedano, él es, el cargo es, voy a leerlo, asistente de constancias y registros del Centro de Justicia Penal Federal, que es el equivalente a un secretario de juzgado federal, Miguel Ángel. Es correcto, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a este espacio. La lucha es nacional y varias ciudades, estados de la República Mexicana se suman a esta marcha, que lo que intenta es, quiero yo entender, Luis, frenar, a solicitarle al presidente de la República, a la Cámara de Diputados ya en el momento, que frenen y que se vaya al análisis de lo que sí puede ser una reforma, pero no es en estos términos. Por favor, oriéntame. Sí, no solo, como bien mencionas, frenar, sino hacer recapacitar, abrir la discusión a foros verdaderamente ciudadanos, donde seamos invitados y convocados todos y cada uno, no solo líderes de asociaciones y de barras, sino la ciudadanía en general, porque es una reforma sustancialmente que desde nuestra perspectiva, y responsablemente te lo digo, está horadando, está dañando la propia esencia de la República, la división de poderes, en tres grandes sentidos, Teodoro. Con esta reforma de cerca de 9, 10 artículos constitucionales, lo que se está buscando básicamente es centralizar desde el Poder Ejecutivo y parte legislativo el Poder Judicial, lo cual rompe la base de contrapesos republicanos tan sano en un Estado democrático en construcción de cualquier nación. Número uno. Número dos, permitir fast track, como se dice, es decir, que no hay impedimento alguno a cualquier reforma y o iniciativa legal que venga del Poder, sin que desde el año pasado la suspensión provisional en materia de amparo contra leyes se permita contra ciudadanos y o presas personas morales, y ahora cuando se discutan controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Y tres, y más peligroso aún, que es un gran tema, la supuesta democratización de cargos como desde los ministros, magistrados de circuito, juzgadores de distrito. La elección de jueces. La elección popular, que rápidamente, para hacer la palabra al licenciado, que también nos va a compartir datos fundamentales y sobre todo del Estado de Morelos, del 18º Circuito Judicial, lo que está haciendo es otorgar cerca del 67%, porque dice la reforma, 10 propuestos por parte del presidente, en caso de ministros, ministras. 10, 5 y 5 del Congreso, es decir, 5 de los senadores, 5 de los diputados federales y 10 más del Poder Judicial. Pues matemáticamente hablando, si divide el 100% entre 3, 63.33. Ahí tendrán ya el 67% porque tienen mayoría, el poder hegemónico, evidentemente, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Número uno. Y número dos, ¿cómo se sustenta una elección, hermano? ¿Cuánto cuesta? ¿Quiénes van a estar detrás? Los poderes fácticos, como el poder organizado, la delincuencia organizada, entiendo, los partidos políticos, ¿de dónde va a venir el dinero? Y por último, ¿dónde está la discusión real en materia de seguridad y justicia, donde tú sabes de hace 2 años venimos discutiendo y peleando que sean los 3 poderes, no uno? Es la visión del abogado, de quien acude y recurre a tribunales, y no es normal que un abogado venga y defienda con quien normalmente trae pegue, ¿no? Ya sea como defensor o como actor, no es muy normal. Es la defensa del Estado de Derecho. Así es, eso es lo que quiero yo anotar. Y desde este caso, licenciado Miguel Ángel Córdoba Muedano, el Poder Judicial, pues prácticamente el todo, no he escuchado a un juez que salga a decir lo contrario sobre aportando esta reforma judicial, más que 3 ministras y un ministro ya en retiro. ¿Cuál es el pensamiento? Porque he leído ya varios posicionamientos y qué coincide con lo que acaba de decir el abogado Luis Reyes Andraca. Mira, tenemos que partir de un punto básico. Tratando en todo de litigio, que manejemos menos tecnicismos, sí, claro, para que nuestro auditorio podamos comprender. Y ese es un punto importante. El propio Poder Judicial entiende que ha habido un alejamiento con la sociedad.
precisamente los propios titulares y los propios trabajadores sabemos que a veces es difícil tener una conversación en términos jurídicos, porque hay términos que en efecto o son latinismos o son cuestiones complejas que no cualquier persona tiene la obligación de saber, porque a eso vamos a la escuela de Derecho. Y a eso vamos a seguir estudiando 1, 2, 3 maestrías, el doctorado, porque es a lo que vamos a entender. Entendemos, desde luego, y es importante lo que me señalas hace un momento de cómo es que las barras se nos acercan, si en efecto son con quienes pareciera que estamos en litigio todos los días. En todo litigio siempre hay dos partes. La parte que se beneficia, que aparentemente se beneficia con la sentencia, y la parte que pierde, que es la que recurre y es la que va a la segunda instancia y a la tercera instancia. Pero tenemos que entender que la reforma es trascendental para operadores jurídicos y para el propio Poder Judicial, porque la pérdida de independencia judicial, que es el arista principal de la reforma, va a traer como consecuencia el hecho de que ya no prevalecerá el abogado que presente mejores pruebas, mejores argumentos y que sepa más manejar su asunto, sino que prevalecerá el juez, el abogado que tenga mejor relación con el juez, o el que le caiga mejor al juez, o el que haya aportado más a la campaña del juez. La reforma judicial precisamente busca perder eso. El hecho de establecer que los jueces sean electos de manera popular y eliminando con esto los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia que rige a los jueces federales, a todo el Poder Judicial federal, y desde luego estoy seguro de que también a los poderes judiciales locales, porque es un elemento que se pierde, porque toda la discusión ha estado centrada en el Poder Judicial federal, dejando de lado que la elección trasciende a los poderes judiciales locales y que afortunadamente algunos de ellos, como Chihuahua, como Aguascalientes, ya se han mostrado en contra de la reforma. Tenemos que entender que esto trasciende para todos, no es solamente la afectación a una institución, que sí, nosotros como 54,000 trabajadores nos va a doler y nos va a afectar, en contraposición a lo que se ha dicho desde la conferencia de las mañanas, porque se nos afectarán salarios, prestaciones e incluso la permanencia en la institución. Tenemos que entender que esto nos afecta a todos, porque un país sin justicia independiente es un país que depende entonces, como bien lo dice el abogado, de un poder fáctico real y de un poder autoritario real. Estamos en riesgo como poder, como nación, de asumir que hoy en día el Poder Judicial deje de ser lo que es desde su fundación en la Constitución del 24, y lo que es más, yéndonos un poquito más atrás, al famosísimo Tribunal Diario de Rosales de 1815, un tribunal independiente, fuerte, que permita precisamente resolver con una cosa, con la ley en la mano, pero la ley que se aprueba, la ley que se tiene, no la ley que se dice creer, y no la ley como se interpreta en razón de una voluntad popular. Déjame hacerte este planteamiento, ahora el primero y después a ti, Luis, porque digamos que todo el argumento en el que está basado la iniciativa del presidente de la República, y ahora entiendo yo soportado por la presidenta electa, es porque dicen que hay corrupción en el Poder Judicial, que los jueces son corruptos y que se beneficia a los que tienen dinero. Eso es lo que, en eso está basado todo este argumento, y que ha generado una percepción de aceptación por el gran pueblo. ¿Qué contestas a eso, Miguel Ángel? Bueno, yo no he visto prueba alguna de que haya casos de corrupción en el Poder Judicial. Lo digo en vivo, lo digo ante tu auditorio, lo digo ante ustedes. Yo tengo 4 años en el Poder Judicial, pero también tuve otros cargos y fui postulante y fui Ministerio Público Federal. Jamás en la vida vi un acto de corrupción dentro del Poder Judicial Federal. Jamás en la vida vi que un trabajador se nos acercara a pedirnos algo para acelerar el proceso. Jamás en la vida he visto gente tan honorable como en el Poder Judicial de la Federación. Seguramente la gente desconoce que la ley precisamente prevé que el juez no puede reunirse, y el abogado lo sabe, por ley, el juez no puede reunirse con una sola de las partes que tienen un asunto. Esto incluso lleva como consecuencia al ostracismo de nosotros como trabajadores, porque no podemos de ninguna manera permitirnos a que se presten estos malos comentarios. Yo creo que en efecto tenemos temas graves de corrupción, pero en otras áreas del gobierno. Pero además hay una cosa que es bien importante señalar: el Poder Judicial Federal es el poder más transparente de los tres. Si la gente se permite entrar a la página del Consejo de la Judicatura Federal, va a poder ver hoy, en tiempo real, en dónde trabajo, dónde está mi oficina, cuál es mi salario. Tenemos nosotros que presentar declaraciones patrimoniales, declaraciones de situación de intereses, tenemos que referir si tenemos familiares dentro del Poder Judicial de la Federación, y eso es un problema constante, porque incluso si nosotros nos queremos mover de circuito, tiene que haber una consulta para ver si en efecto la relación familiar puede incidir o no.
Hoy en día la gente puede ver cualquier sentencia que quiera, incluso de estas que se han usado para denostar al Poder Judicial, cualquiera. Pueden ver la sentencia que quieran en la página de la Corte, cualquier amparo directo en revisión, cualquier sentencia cualquier sentencia de los centros de justicia penal federal donde yo trabajo están grabadas. Cualquier sentencia es pública y la gente las puede conocer. ¿Qué más publicidad se quiera al respecto? Luis, vámonos, obviamente en lo que quieras anotar y acotar del Poder Judicial Federal, pero también en la parte local, en los juzgados locales. Tú mismo viniste aquí a denunciar una posición que tú sentías parcial, tendenciosa, beneficiosa, para cubrir a un gobernador en un juicio político que tú promoviste. Correcto. ¿Eso es corrupción o no? Primero, gracias, Teodoro, qué bueno que lo mencionas. Hay que tener memoria histórica todos los morelenses y mexicanos. Nosotros promovimos un juicio político que ni siquiera alcanzó al Poder Judicial. La corrupción, desafortunadamente, derivó del Poder Legislativo. Recordemos que el procedimiento básicamente es: presentamos la denuncia ante el Poder Legislativo, ante el Congreso, que ya va de salida, y ellos ni siquiera le dieron entrada. Terminando el proceso, digamos, que hubieran permitido la procedencia, ya hubiera llegado al Poder Judicial. Ni siquiera tuvimos esa oportunidad. Ya. Número uno, para acotar eso. Número dos, respecto a la corrupción, sería inaudito, sería falso decir, ¿no?, que en nuestra experiencia, en mi experiencia hasta el momento en el Poder Judicial Federal, jamás he visto o he intuido un acto de corrupción. Por el contrario, en este sistema de pesos y contrapesos, lo platicamos en la mañana, conocemos incluso casos aquí en Morelos, no diré nombres, que han salido porque presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de un secretario, de un juez de distrito, un magistrado, es delicadísimo, es decir, sí funciona adentro. Número uno. Número dos, evidentemente debe de haber y ha habido corrupción en los 3 ámbitos de gobierno, pero no caigamos en un discurso, una falacia que ha permitido llegar a donde estamos llegando, que es lo que nos estamos jugando, la pérdida de controles y contrapesos. A ver, tú dime dónde puedes ver en un canal judicial, dime dónde puedes ver una discusión, un argumento en el Ejecutivo, en el Legislativo, solo a través de los juicios orales, solo a través de las grabaciones que existen en las ahora ya no juntas locales, sino ahora tribunales laborales, donde puedes ver la mayor publicidad en este país. Aquí, la verdadera y único trasfondo de esta reforma es querer cooptar, poner jueces a modo, jueces que dependan y estén agradecidos y tengan una fidelidad y tengan un servilismo a los poderes fácticos y al poder ejecutivo y al poder legislativo. Ese es el problema tan terrible. La justicia, ¿por qué es colegiada? ¿Por qué dice la gente, a ver, si elegimos al poder ejecutivo, presidentes municipales, gobernadores, y al legislativo, congreso, senadores, sin tomar en cuenta los plurinominales, que eso nadie los elige más que la coyuntura política, y tú lo sabes bien, ¿por qué a los jueces no? Porque es un cuerpo colegiado, porque necesitas ser experto en materia jurídica, porque necesitas hacer una carrera judicial. No estás hablando de ministros, de magistrados de circuito y de jueces de distrito los que están siendo afectados. Estás hablando de cerca de 55,000, son 54,485 hasta donde estudié por la madrugada del día de hoy en el Consejo de la Judicatura activos. Son casi 55,000 familias. En el 18º, aquí en Morelos, vaya, son 1,200 trabajadores, familias. Ahora, son jóvenes, son personas que tienen, tú lo sabes bien, el trabajo que implica, oye, es que les pagan demasiado, la remuneración es parte, eso lo estudiamos desde la carrera, yo siendo joven y revolucionario y con mucho pelo todavía por delante, ¿no? Yo peleaba con mis maestros, es que ¿por qué les pagan tanto? Hermano, vete a litigar, date cuenta la cantidad de trabajo que tienen, de sol a sol y a la madrugada. La ciudadanía no sabe eso, la ciudadanía ha sido, y lo digo con la responsabilidad como siempre lo he hecho, y a título personal, pero también colectivo como presidente de este colegio, la verdad es que está siendo timada y engañada y embaucada para ceder el poder judicial, que es vital, un contrapeso, se agotaría la República. Ese es el gran peligro, por eso estamos marchando. Me decías antes de entrar al aire, sí, que tu perspectiva es que la presidenta electa podría reconsiderar este asunto. Ojalá que ¿Por así qué? sea. Pues porque considero primero que como político, ¿no?, lo que he podido ver en mis cortos 41 y espero todavía más años por venir, es que los políticos no tienen más lealtad que a sí mismos. Entonces yo creo que este servilismo y este adoctrinamiento que ha mostrado la doctora Sheinbaum, ¿no?, de la presidenta electa, pues va a agotarse, yo creo, cuando entre, pues cuando tome ya
protesta, cuando entra en funciones. Yo creo que este tipo de locuras, así lo digo abiertamente, pues las va a detener. Yo creo que ahorita todavía es parte del juego, porque pues le debe en muchos sentidos a su praetor, ¿no? A su mentor y a quien la colocó donde está ahora, aparte del voto de una minoría calificada de mexicanos, según el Instituto Nacional Electoral. Me parece que va a tomar y reconsiderar y revirar. ¿Por qué? Porque esto va a afectar económicamente, internacionalmente. Vamos a ser parte de juicio, vergonzosamente, otra vez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se están violentando derechos fundamentales a la estabilidad laboral, porque aparte un país como el nuestro, hegemónica política, geopolíticamente hablando, como tú bien lo sabes, como es México, ¿sabes lo que nos va a afectar en inversiones cuando empiecen a hacer las calificadoras? JP Morgan empezó a hacer, y calificaciones como Bloomberg, hace 3 días empezaron a decir, bajaron el rating, digamos, de posibilidad o de beneficio para invertir en México. Nos va a afectar a todos. Miguel Ángel Córdoba, me han cuestionado en varias ocasiones que una cosa es esta ruta legislativa, bueno, el nacimiento de la ley en el Ejecutivo, la ruta legislativa que tendrá que cruzar todo lo que tiene que ver con un proceso de reforma constitucional, puede llegar en última etapa o una acción de inconstitucionalidad o en una controversia constitucional ante la Corte como está conformada actualmente. ¿Ahí se detendría el asunto? No, Platícanos. porque tenemos que entender una cosa. Las reformas constitucionales tienen la propia restricción legal de poder ser analizadas por la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque dentro de un sistema de división de poderes y de separación de poderes, cada uno de los poderes tiene cierto límite respecto de la acción sobre el otro. Una reforma constitucional federal se legitima a través de 2 vías. El hecho de que primero sea aprobada por el legislativo vía mayoría calificada, esto es el legislativo federal, las 2 cámaras, y además que sea ratificada por el 50% más 1 de las legislaturas locales. Eso le da legitimación legal. En ese sentido, la Suprema Corte no puede de ninguna manera pronunciarse respecto de una... Y de ahí regresaría al Ejecutivo para su promulgación y ejecución. ¿Ves? Y no puede ser vetada. Bueno, tendría que vetarla el propio Ejecutivo, pero en este sentido, tomando en cuenta que la propuesta viene del Ejecutivo, pues sería un absurdo pleno. Y el veto, perdón, es revisión, no es de... Sí, claro, no es en efecto de ninguna manera restrictivo. Bajo esta circunstancia, la propia Suprema Corte tiene límites en su actuación en contra de lo que mucha gente piensa. La gente cree que la Suprema Corte es un freno irrestricto al poder del Ejecutivo. La realidad es que no. Simplemente la Corte es un límite dentro de su propio ámbito de aplicación, que es ¿cuál? La interpretación normativa. O sea, si un juez, si un diputado de oposición presentara una controversia constitucional o una acción de inconstitucional, ¿no podría verlo la Corte? La ley de amparo es clara, y en ese sentido no es procedente. Por esta razón es que nosotros como Poder Judicial concebimos la necesidad de que se escuche al Poder Por eso Judicial. es esta emergencia. Sí, claro, es una emergencia que incluso, y tu auditorio lo debe saber, ya incluso se ha activado el mecanismo previsto en el artículo 41 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir esto? La propia Convención Interamericana, que nosotros estamos adeptos por habernos adherido al Pacto de San José, prevé, y además haber aceptado la competencia contenciosa de la Corte, nos dice que cuando se tiene una medida legislativa que puede afectar de manera grave a los derechos humanos que están contenidos en la Declaración de San José, se puede activar una medida cautelar que implicaría que la propia Corte Interamericana, por mandato de ley, que ya hemos aceptado en otras sentencias avaladas por el Ejecutivo, como el caso de Rosendo Radilla Pacheco, como Campo Algodonero, como Inés Fernández Ortega, como 5, 6, 7 asuntos que ya hemos perdido ante la Corte, e incluso el que está en boga, los 2 que están en boga el día de hoy, el Zompaxle Tecpile y el García Rodríguez, que tienen que ver con la prisión preventiva oficiosa, que es un tema completamente que merecería mucho más tiempo de análisis. La Corte nos diría: detén la reforma y ajústala a estándares de derechos humanos. La gente tiene que entender una cosa: es un derecho humano fundamental, irrenunciable, el que tengan acceso a jueces imparciales, independientes, claro. Y el voto no les va a permitir a los jueces ser independientes. Nos consume el tiempo. Sí. En el Senado no hay mayoría calificada del grupo de la 4T. ¿Van ustedes a buscar a los senadores de oposición para hacerlos reflexionar al momento que llegue esta reforma constitucional a lo que le conocemos como la Cámara Alta, Miguel? Nosotros como trabajadores nos estamos acercando a sociedades civiles. Entendemos que desde luego hay un tema político que se tiene que tratar, pero tiene que quedar claro una cosa: este movimiento no es político.
Este movimiento es un movimiento laboral en favor de nosotros como trabajadores, pero además, de manera más importante, en favor del país. Entendemos que la oposición ha sido clara en decir, nosotros no estamos de acuerdo con la reforma y no la aprobaremos. Y desde luego eso nos invita a poder sentarnos a platicar, pero no solo con ellos. Queremos platicar también con la mayoría. No estamos en desacuerdo si es necesario reformar el Poder Judicial, pero no en la forma que se está haciendo, porque no es reformar, es destruir. La misma pregunta, Luis. Sí, por supuesto, lo sabes bien. Creemos en los puentes de comunicación, tiene que hacerse, pero no desde la vía política, coincido totalmente con el licenciado. Aquí lo que estamos buscando es concientizar a la sociedad civil y a la población en general, porque esto es un balazo en el pie a la sociedad mexicana. Hermano, está en juego, empero, la república, la división de poderes, el control de la impartición de justicia, la objetividad de la misma. Hay que preguntarnos, hay que generar, hay que dudar y hay que generar comunicación, hay que generar verdaderos foros. Esto no se termina todavía, pero hay que, si se va a reformar, lo cual considero es necesario, lo discutíamos, lo platicábamos en la mañana, por supuesto. Hay áreas de oportunidad, por supuesto, en los tres poderes, por supuesto, pero no destruyendo, no horadando el contrapeso tan importante del Poder Judicial, no al autoritarismo, sí a la transparencia, sí a los controles, pero no desde el control del Ejecutivo, del Poder Judicial. Eso sería destruir, eso sí sería una dictadura. Hay que tener mucho cuidado, estimado. Luis, gracias por tu presencia. Gracias a ti. Luis Reyes Andraca, titular de la nueva Asociación de Abogados Morelenses para México, la ANAME, y el licenciado Miguel Ángel Córdoba Muedano, asistente de constancias y registro del Centro de Justicia Penal Federal. Gracias, Miguel Ángel, por tu Gracias presencia. a ti por el Vamos espacio. a la marcha todos. Van Vamos, ustedes por a la favor, los marcha. esperamos. Nosotros la cubrimos. Exacto.